Todos, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches tengan ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en Estados Unidos y también de la Agencia Mundial de Prensa en este país. Les doy la más cordial bienvenida a la quinta Expo Literaria de Escritores, Poetas y Narradores. Ya llevamos casi semana y media desde que empezamos y todavía nos queda otra semana y media aproximadamente con unas ya ni digo, ya perdí la cuenta de tantas entrevistas que nos faltan y creo que llevamos como unas 30 hasta ahorita y andamos bien ocupados. En esta ocasión tenemos a una escritora salvadoreña que vive en los Estados Unidos y ella nos va a relatar todo su trayecto desde que salió de su país hasta llegar a los Estados Unidos. Pero para ello les quiero presentar a Elena Díaz, es escritora, es, se puede decir, una persona con muchas habilidades, por no sé cómo se le puede llamar, pero yo la conozco desde que empezó a trabajar aquí en la radio como actriz y hizo un papel muy importante en una obra de radioteatro que se llama Doña Rosita la Soltera, ¿verdad? Creo que me acuerdo muy bien, sí, Doña Rosita la Sí, Soltera. Muy bien, les presento a ustedes Elena Díaz desde Chiapas y va a ser nuestra anfitriona. Bienvenida. muy buenas tardes, don Armando. Buenas tardes a todos. Yo seré su anfitriona, muy gustosa por estar acá en este día. Permítanme darles la bienvenida. Good morning, good afternoon, good evening, and welcome to the fifth literary expo organized by Nuestra America Online Radio from Indiana, United States, and its director, Mr. Armando García Álvarez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sean todos bienvenidos hasta donde nos vean y escuchen a esta quinta expo literaria organizada por Nuestra América Online Radio de Indiana, Estados Unidos y su director, el señor Armando García Álvarez. Esta tarde tenemos la presencia importantísima de la escritora de origen salvadoreño y actualmente radicada en Los Ángeles, California, Delmi Carolina Bolaños, presentándonos su libro El Camino de Espinas. Bienvenida, Delmi. Regreso la palabra y el audio a nuestro director Armando García Álvarez. Muy bien, Delmi, no, aunque ya nos contó la historia más o menos en una entrevista previa, quisiéramos que los que no la conocen, nos diga el título de su libro, cuánto tiempo le tomó escribirlo y brevemente el trayecto o la penuria o el sufrimiento, como usted le quiere llamar, que no hay otras. Se pueden utilizar cientos de adjetivos calificativos, pero ninguno es muy bueno, salvo que usted está viva, que es lo más importante. Entonces, para no meterme yo contar su historia, que ya la sé, prefiero que usted nos la cuente brevemente para entrar en plática entre los que estamos aquí y el público que está por primera vez en la Quinta Expo Literaria sepa de su historia y de su calvario, se podría decir de esa manera. Muy bien, Delmi, bienvenida a la Quinta Expo Literaria. Es un placer volverla a ver. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Estoy afortunada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, señor Armando, eh, a todo el equipo, a, a Mari, ha sido un ángel para mí. Muchísimas gracias. Y sí, el libro se llama El Camino de Espinas, que es este. Y sí, me tomó, como dijo Elena, casi el tiempo de los 9 meses de embarazo, ¿verdad? Todo una preparación, porque siempre estaba en meta lo que es escribir este libro, escribir una historia personal, porque esta es mi historia, esta es mi verdad, y no leída en un libro, sino vivida en carne propia, como decimos nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Y sí. Tenía ya la historia desde años, escribía, pero no estaba preparada como
para estar así como estamos con usted y ahora yo. Siempre, como estaba lo que es en después de ese proceso, de esa experiencia, de ese calvario, como decimos, bueno, era todo un proceso y lo que es el libro, conforme fui superando todo eso, yo dije, quiero escribir un libro ya cuando pueda hablar bien y poder ayudarle a más personas a superar, a no quedarse estancado en una experiencia o una mala experiencia. Y sí, y así fue como fue creando el libro. E igual les platico para, como dice para los que no saben lo que es mi trayectoria. Salí en el 2003, febrero del 2003, salí de El Salvador para hacia Estados Unidos. Con lo que le platiqué, un viaje, se puede decir, obligado, porque ya no tenía más opciones más que venirme, ¿verdad? Porque ya los que más me amaban, según yo, pues ya no me querían en la casa. Así que a trabajar me dijeron porque queremos dólares, porque ya los colones ya no funcionan aquí. Y así pues fue que planearon lo que es mi viaje para venirme para Estados Unidos. Y sí, así como les platiqué la vez pasada, un largo viaje, muy, muy largo, de muchos kilómetros, mucha inseguridad, muchos desafíos, am, toda una película de diferentes, de terror, de emociones, de todo un poco. De ahí así, paso a paso, fuimos, les platico nada más un poquito porque no nos alcanza toda la tarde. No tiene que comprar el libro para que sepan también. Exactamente, eso sí, ahí sí está bien detallado, sí. Viéndolo desde el punto de vista humorístico, ¿no? O sea, porque realmente Ajá, no exacto, es ya, muy fuerte. sí, entonces pues voy a ir como acortando el camino, ¿verdad? Ándele. Y luego, pues a tomar un autobús de El Salvador para la frontera, para Guatemala, luego de Guatemala para lo que es desde la frontera de ahí cerquita, cerquita de nosotros, para la capital de lo que es de Guatemala. Y ya luego de cruzarnos un pequeño río para, para luego seguir avanzando y salir de Guatemala. En esa trayectoria empezaron lo que veníamos como el plan de los coyotes, ¿no? De ya, porque veníamos nada más 4 personas del Salvador, uno de Honduras que se había unido, y ya en ese lugar, cuando Asunción Mita, algo así se llama, ahí llegamos y como a un hotel, como algo así, parecía hotel, pero era como la vecindad, haga de cuenta que era la vecindad, En, como en, entonces, en, en ciertos lugares le llaman posilga. algo así, ¿no? Ándele, sí. Y había un montón de cuartos así, y pues ahí estaba un grupito de mujeres, un grupito de hombres, y ahí se fueron haciendo el grupo, ¿verdad? Y entraban de diferentes personas que eran los coyotes o los polleros, que le decimos. Y ahí fue creciendo el grupo. Todos los días entraban más personas y más personas de Guatemala, Honduras, de El Salvador, que Tu micrófono. ya decidimos que íbamos a salir. Casualidad de que, no sé si usted se acuerda cuando empezó la guerra en Irak, Sí. ya, que estaba de presidente George Bush, Ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, en ese momento que íbamos a empezar el viaje, dijeron los coyotes que no, que íbamos a esperar un tiempo porque las autoridades andaban por todos lados y nos podían agarrar, ¿no? Ujú. Entonces esperamos unos días más para que según se calmaran o que todos las tropas que iban a ir a Irak
que salieran de Estados Unidos y que todo se quedara más tranquilo para poder avanzar. Y así fue. Luego fue cuando ya nos cruzamos de allí, no estaba muy lejos, y ya fue como en un terreno baldío. Después que nos cruzaron de ese pequeño río, ya ahí estaban las trailas, los trailers grandes donde iban a meternos a todos, ¿no? Y allí fue ya en este momento ya habíamos 85 personas, éramos 35 mujeres, y ya todo lo teníamos. Solo miré yo que cuando llegamos había un montón de como de pacas de pasto para ganado y de cajas. Las cajas no tengo idea qué tenían. Entonces dijeron de que nosotros todos el grupo de indocumentados nos íbamos a ir para enfrente, cerca del chofer, y que la parte de atrás la iban a llenar con ese material de comida para ganado y esas cajas. Y lo llenaron hasta arriba para que se llenara, para que se viera bien, bien, bien lleno cuando si alguna de las autoridades nos paraban y abrían la puerta de atrás del tráiler, pues miraban que estaba bien lleno de eso, que según era comida para ganado. Pero adelante nos veníamos ahogando nosotros. Y así, pues, y ya, pues, se emprendió el camino y todos estábamos, bueno, ok, a encomendarnos a Dios, nombre de Dios Todopoderoso y vámonos. Bueno, empezó el viaje en la noche, es como que estaba así, ok, está bien, ¿no? Y nos dijeron, todo estaba oscuro, súper, súper, súper oscuro. No me podía ver la mano, o sea, estaba negro de oscuro. Y pusieron una bucket como de pintura y dijeron que ahí nos iba a servir de toilet, que si queríamos pues hacer nuestras necesidades, el 1 o el 2 teníamos que usar esa cubeta. Pero todo estaba oscuro. ¿Cómo la encontrabas? Y éramos 85 personas, unos sentados, otros en diferentes posiciones. O sea, estaba difícil. Bueno, y así empezó a moverse el tráiler, a avanzar. Se sentía bastante calor en la noche, pero igual se podía soportar, estábamos sudando. Pero ya al amanecer, que empezó a calentar el sol, eso estaba, haga de cuenta que la temperatura de ese horno iba cada momento más y más alto, hasta que en un momento que ya no, ya estábamos deshidratados. Yo sentía en mi cuerpo una sensación ya como de quedarme inconsciente. Los labios, si los juntaba, se me pegaban, empezaron si los juntaba, se caía la piel, estaban bien quemados ya de lo que es el fuerte del calor. Y si muchas personas se desmayaron y yo dije, ay no, y empezó a doler la cabeza, a sentir muchos mareos. Y más la desesperación, porque te desesperas, lo único que piensas es, ok, este va a ser el final, ¿no? Y, y ya muchas personas inconscientes, otros gritaban, lloraban, ah, pedían a Dios, exclamaban de toda clase de frases, pero yo ni cuenta me daba que ahí en medio del grupo de nosotros, los indocumentados, también venían dos personas que supuestamente decían ellos que eran guías y que era parte del grupo de los coyotes, ¿no? Y ellos traían mochilas grandes y como escuché yo que empezaron a golpear lo que es el techo del tráiler. Y resulta que traían unas pequeñas hachas y ellos empezaron a abrir agujeros porque ellos ya no aguantaban también. Y empezaron a hacer pequeños agujeros en el techo y así era todos, se miraba un rayito de sol así por los hoyitos y todos mirando para arriba, que sentíamos un enorme alivio por un pequeño agujero que nos entraba aire y mirábamos como que era un soplo de vida, ¿no?
al ver esos pequeños rayitos de sol. Y sí, pues fueron alrededor de 22 a 23 horas metidos en ese tráiler. Sí, gracias a Dios. Ay, si les describo todo eso, ay, no. Bueno, llegamos para, para llegarme hasta el final, porque yo le puse el tráiler de la muerte. Gracias a Dios no morimos. Pues los demás no sé, si todos estábamos ahí, no sé. Em, Llegamos a un lugar, yo solamente escuchaba de que decían, oh, que llamaban por teléfono y ¿dónde está? ¿Cuál es el destino? Dijo, oh, para San Isidro. Entonces, según llegamos, ese tráiler iba a llegar a San Isidro y ahí nos iban a hospedar una noche, ahí nos entramos a un hotel. Cuando llegamos al parking de un hotel, me acuerdo yo que ya estaba un grupo de hombres ahí afuera, donde ya habían, como se decía, tenían listos los cuartos ya rentados. Y ya calladamente nos dijeron que nos fuéramos de grupos de 8 en 8, 8 mujeres y 8 hombres por otro cuarto, y así nos acomodaron en los cuartos en ese hotel. Y ahí nos pudimos bañar y nos compraron algo de comida y ya otro día, pues igual, a seguir emprender el viaje otra vez. Apenas estábamos empezando, ¿verdad? Y así, ahí terminó lo que es lo del tráiler de la muerte, del horno. Sí, y bastante difícil también, muy, 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 muy difícil. Y cuando veo en las noticias de que muchas personas o han encontrado, o la última que miré que 17 personas habían muerto, se me desgarra el corazón y a la vez bendigo toda esta gente y le doy gracias a Dios que nosotros sobrevivimos, que yo sobreviví a eso, ¿verdad? No sé cuánto tiempo han dejado estas personas allá dentro de esos trailers con temperatura posiblemente de 100 grados, de 130 grados o 120 grados de temperatura y no aguantan mucho tiempo, ¿verdad? Y es lamentable, es triste eso, eh, pero sí, sigue pasando y yo creo que seguirá pasando. Muy bien, para las personas que están escuchando la historia de Delmi, es solo solamente una partecita, porque si nos metemos mucho en el libro y en las entrevistas previas que he tenido con ella, ah, hay, ¿cómo le puedo decir? Como que la historia sí suena muy dramática, pero es peor, es mucho peor. Y para eso no tenemos tanto tiempo como para Exactamente. meternos en lo peor, en lo inhumano, del trato inhumano que ella sufrió en manos de las bandas criminales. Ah, que un día me acuerdo que usted me dijo que llegó un momento que lloraba usted tanto que llegó un punto que ahora le da risa. Pero yo me imagino que Sí. es ya porque ya se desahogó, ya salió muchas cosas, ya lo pudo expresar en el libro y ahora está, lo importante que está viva para poder contarlo. ¿Verdad? Exactamente, eso digo yo. Le doy gracias a Dios porque Ujú. estoy viva y como les platiqué anteriormente, es bastante dramático. E igual no estaba preparada para escribir este libro porque siempre hacía como pequeños formatos, pero luego los quemaba. Y eso como que me ayudó también a lo que es a sanar, a perdonar, a no olvidar, porque creo que no se olvida, pero sí como a soltar todo eso que te duele y que ya no te importa, ¿no? Pues estoy aquí, gracias a Dios, y sé que como yo, muchas mujeres lo han pasado y lo están pasando y lo seguirán pasando. Simplemente buscar ayuda, porque como dijo usted, lo dramático, voy a platicar un poquito porque si no va a decir de qué está hablando, ¿no? Sí, lo que es lo que sufre la no sé cuánto por ciento de mujeres en el camino, posiblemente un 50%, un 40%, qué sé yo, al cruzar lo que es México. México es un país muy grande
con mucha violencia, con mucho negocio de drogas, de narcotráfico, de, ¿cómo se llama?, de humanos, de drogas, de todo eso. Y eso es, ¿verdad? Lo que pasa es el abuso, los secuestros, y eso es lo que yo pasé. Estuve secuestrada con los carteles mexicanos, los mismos coyotes hacen negocios con ellos, y si no un grupo no está de acuerdo con el otro, pues la mercancía que la paga, pues son los centroamericanos, ¿no? Los grupos que vienen con ese sueño de llegar a Estados Unidos, y termina uno en las, que es en las manos de los narcotraficantes o de los carteles. Y sí, es bastante duro. Esa gente no, yo creo que, ay no, Dios Ya. les dio ese corazón, pero de humanitario no tienen nada. Ellos nada más les importa el dinero, los business, el negocio, y de ahí no, el ser humano, la vida de un ser humano no tiene respeto a nada ni a nadie. Y eso es lo que yo viví, el secuestro, violaciones sexuales en diferentes ocasiones, de diferentes ah, tipos de esos, maltratos, me golpeaban, me arrastraban, me golpeaban ¿cómo decimos nosotros? Con las armas en la cabeza. Tenía yo moretes por todos lados. Me amenazaban de que me iban a matar, agarraban machetes y me ponían las manos como en asientos o en bancos de madera, y me decían que de un machetazo me iban a cortar las manos. Y yo solo cerraba los ojos porque yo lo esperaba que lo hicieran, porque se les miraba tanta seguridad y tanta maldad, y yo solamente cerraba los ojos, y yo dije, pues me van a hacer pedazo y viva, ¿no? Y me decían, no, que te vamos a cortar en pedazos y le vamos a mandar las manos y los dedos a tu familia para que paguen, porque eso era todo lo que es el drama de ellos, y la desesperación era que mi familia pagara mi rescate. Y cada vez, cada día que estaba en las manos de ellos, pues ellos le aumentaban esa cuota. Valor. Es decir, cada día que tu familia no pague serán $200 más, $200 más. Y yo no tenía nadie, yo no tenía nadie, no, absolutamente nada. Y yo dije, pues este será mi final, ¿no? Y llegó un momento de que, igual como dijo el señor Armando, a mí ya no, yo estaba ya, como que perdí las esperanzas y me volví contra de Dios. Empecé a reclamarle a Dios, me puse muy enojada con Dios, y empecé como que dije, ok, y yo les grité un día y le dije que ya dejaran de torturarme, que ya no me hicieran más daño y que me mataran, que ya no me importara, a mí no me importaba morirme, y dije que me mataran, ¿no? Y entonces empezaron a golpearme, me golpearon muy feo la cara, y me metieron a un cuarto donde había un tambo de gas, como un barril de gas, y le abrieron el gas y me encerraron ahí. Y pues ahí me quedé desmayada, ¿no? Y ya al rato abrieron, pues cuando yo desperté ya estaba fuera de ahí, ¿verdad? Porque ya me habían sacado, pero igual me gritaron, es que muerta no te queremos, pero me decían, como yo estaba bien flaca, me decían, es que muerta no vales nada, pinche flaca, nosotros te queremos viva, porque queremos dinero, no, muertas no vales nada, lo que queremos es que tu familia pague. Y así, pues las cosas que si hubiera sido en aquel momento, no, yo no les hubiera podido contar. Pero Muy ahora bien. dije, pues, Bueno, Bueno, ya sin palabras, a Elena Díaz, usted la anfitriona le toca. Gracias, don Armando. Permítame antes que nada hacer un breve flashback para agradecer la presentación tan generosa que usted tuvo para con mi persona, y un reconocimiento a Luz Marisol Paredes Apolitano por la coordinación de estos eventos. Y ahora me ubico en la presentación de Delmi. Y créame que me siento impactada. Uno quisiera ser políticamente correcto para poder afrontar estos temas, pero creo que lo políticamente correcto queda fuera de
contexto, porque el fenómeno migrante tiene muchísimos años, se pierden en la memoria. Me apena muchísimo toda la experiencia que nuestros hermanos sudamericanos, centroamericanos y nuestros propios hermanos mexicanos tienen que padecer para poder llegar a la frontera norte. Me avergüenza del mí, me avergüenza profundamente porque esta historia tuya, aunque no es única, desafortunadamente déjame decirte que no puede ser una historia de superación. Tiene que quedar un resabio traumático de por vida, infringido en el alma, en la mente, en la vida misma de quien logró y alcanzó el objetivo. Hay muchos que se quedan en el camino, hay muchos que no lo logran. Y si en tu época, cuando decidiste marchar hacia Norteamérica, sucedió todo esto tan descarnado que de manera muy breve nos acabas de sintetizar. Créeme que la situación migrante en este momento, en el aquí, en el ahora, de este México descarnado, se ha polarizado y se ha hecho mucho más violento aún. A ti te decían, es que no nos sirves muerta, te queremos viva porque queremos dinero. En este momento, la carne humana no vale ni siquiera eso, ni siquiera dinero. Estamos ante un fenómeno de desapariciones forzadas entre nacionales y extranjeros muy delicado, verdaderamente preocupante. México es una cosa común. Lo digo con un dejo de profunda vergüenza, lo reitero, pero también de una amplísima preocupación porque estamos también ante una situación de lesa humanidad, donde no nada más podemos contemplar violaciones a los derechos. Estamos contemplando actos auténticamente inhumanos, desgraciadamente amargos. No podemos dimensionar todavía ante lo que estamos, propios y extraños. Y yo, Delmi, te digo, tu libro tendría que ser un manual, porque déjame decirte que tiene apenas 24 horas, que en una de las autopistas de México, en el estado de Puebla, acaban de descubrir 2 trailers, justamente con esa carga humana, en esos camuflajes inhumanos. No me quiero imaginar el calor entre 85 personas, con toda la energía que ellos despedían, con todo el estrés que estaban experimentando y que hubieran podido sobrevivir. Hay trailers que los descubren con cadáveres. No cabe duda que ustedes tenían la decisión y la fortaleza necesaria y que además en ese reto, en tu credo, pues creo que es una acción lógica, una respuesta lógica ante cualquier humano, ante tanta miseria humana y ante tanto dolor. Pero yo te aseguro que a pesar de esa ruptura que tú tuviste en ese momento, Dios seguía contigo, porque no escuchó ese reclamo. Prueba de ello es que estás ahí, es que estás viva, es que hoy, en este ejercicio discursivo que tienes, nos estás dando una lección. Yo pediría que se volvieran manuales
para muchos países, porque entiendo la necesidad, pero este no es un reclamo a todos los que por distintas motivaciones tienen que abandonar su país. Tiene que ser un reclamo a los gobiernos de toda Latinoamérica y de muchos, porque ahorita la diversificación de nacionalidades es verdaderamente impactante. Hay gente de Estados Unidos, hay gente de Europa, perdón, no de Estados Unidos, hay gente de Sudamérica, de Europa, de Asia. Es decir, esto se ha ido ampliando muchísimo. Pero ¿qué están haciendo los gobiernos para impedir que la gente tenga que abandonar casa, familia, nacionalidad, leyes, todo lo que conocemos en la vida que nos vio nacer? ¿Qué están haciendo respecto a eso? Porque a eso se debe. ¿Cuánto va a soportar Estados Unidos con un sueño americano que ya no existe? Estoy viendo el reporte de Nueva York, en donde desafortunadamente están avasallados con la gente viviendo en la calle. Es imposible que un solo país pueda dar para tanto. Delmi, créeme, me podría seguir toda una disertación para contigo, para con quienes nos están viendo o nos están escuchando. Solo lo dejo como una tarea, que tu libro trascienda fronteras, que vean muchas personas tu propia experiencia, que traten de entender que están exponiendo el todo por el nada. Pasar este país es verdaderamente una aventura trágica, una trágica aventura. ¿Qué te digo del mí? Te abrazo con mi corazón, te abrazo con mi reflexión, te abrazo con mi humanidad y le agradezco a Dios que tengas la oportunidad de transmitirnos a través de tu vivencia este valioso libro. Gracias, Delmi. Gracias por permitirme ser yo la anfitriona de este hecho literario. Gracias, don Armando. No, al contrario. Marisol. Bueno, es la primera vez que voy a detenerme a hacer una reflexión antes de invitar a nuestros queridos radioyentes. Por la misma situación que amerita, Delmi Carolina Bolaños es una persona que sobrevivió a una tremenda desgracia, porque esa es la palabra. Pero acá amerita también otra reflexión. Yo conozco la historia de Delmis porque yo la entrevisté en mi programa Testimonio de Vida, Desahogo de un Almerida, que se emite también por Radio Nuestra América Online los lunes, 2 de la tarde Perú, 3 de la tarde Estados Unidos. Y en el programa pude empaparme de toda su historia. Ella no va a Estados Unidos porque ella quiso, o porque ella lo planeó, o porque tenía el sueño americano. Ella va a Estados Unidos porque sus padres, sus propios padres la conllevan a eso, con un fin lucrativo. Es penoso decirlo, porque no es lo usual, porque nuestros padres están para protegernos, darnos un techo, darnos protección, comida, una educación, etcétera. Pero en el caso de nuestra querida Delmi, ella tuvo que pasar por esa situación tan triste que fue esa, ¿no? Y que la conllevó a pasar por tantas situaciones tan desagradables y tan inhumanas que ella lo cuenta en su historia. Y justamente ahora sí me dirijo a ustedes, mis queridos radioyentes, mis queridos seguidores. Ella plasmó toda su historia en este libro. Lo plasmó para dejar un referente, para que vean que a veces la gente toma un poco con ideas locas, ¿no? Decimos, no, pero en nuestro pueblo, en nuestro país no hay futuro, no tenemos trabajo, no tenemos esto, no tenemos aquello, y queremos emigrar.
¿no? A otros países mucho más grandes, qué sé yo. Pero hace mucho tiempo atrás, y esto de las migraciones no es de ahora, ya tiene tiempo arrastrando atrás. Y eso de los coyotes y las mafias siempre han estado detrás de todo eso. Siempre, no es esto de que de recién ahora. Pero quiero decirles que hagan una reflexión, que en el libro de Delmis ustedes van a encontrar toda la historia trágica que le tocó vivir a ella, paso a paso, detalle a detalle. Acá en el programa, por motivo del tiempo, tal vez ya no se extiende, pero es tremenda la historia. Yo la conozco personalmente, su historia, porque como le repito, yo la entrevisté y es tremenda la historia que esta mujer ha pasado. Es un milagro que ella esté hoy día contándonos su historia, su vida, porque eso ella lo hizo con la finalidad de dejar un legado, por un lado, de dejar un testimonio, por otro lado, y de decirles, alerta, alto, eso te puede pasar a ti por de repente querer ir a un sueño supuestamente, entre comillas, americano, como dijo la anfitriona Elena Díaz, ya no existe. Ya no existe ese sueño americano, lamentablemente lo tengo que decir. Infórmense, investiguen, no tomen decisiones apresuradas, dejando sus pueblos por en busca de algo mejor. Claro, puede ser que sean ciudades grandes y con mucha tecnología y avances, pero ustedes de repente en su pueblo la pueden luchar, pueden salir adelante, pueden hacer un futuro. No se arriesguen a cosas más peligrosas de las que ustedes no conocen. Esa es mi recomendación. La segunda recomendación es compren el libro de nuestra querida, ya se pronunció también el perrito. Compren el libro también de nuestra querida Delmi Carolina Bolaño, se llama El Camino de Espinas, Mujer emigrando en un camino peligroso. Lo puedes encontrar en las plataformas de Amazon, en dos versiones, en electrónica y en pasta blanda. Así que entérate, esta historia no puede pasar desapercibida. Esta historia tú la tienes que conocer completa. Pidiendo el libro en Europa y Estados Unidos a 24 horas ya está en tu casa, así en pasta física. Señor director, muchas gracias. No, gracias a Elena Díaz y a usted por hablar. Yo no puedo ya más que decir que este tema, este libro, yo conociendo bastante el tema migratorio, ah, merece ser película. Y hay algunos cineastas mexico-estadounidenses en California que son especialistas en este tipo de temas. Y si llegan a saber de usted, yo seguro que la van a contactar. Por ejemplo, hubo una película hace años que se queda, la historia suya se queda, bueno, la película en sí se queda cortita en el tema. Se llamó El Norte y habló de la historia de un migrantes guatemaltecos hacia California. Pero lo que usted relata en su libro es superior en mucho, en detalles, que lo que esa película dio. Y esa película impactó. Han habido otras películas como, por ejemplo, Un día sin mexicanos o Un día sin latinos en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría? También, aunque fue medio chistosa, pero también impactó. Y hay otros actores mexicanos que viven en los Estados Unidos que han hecho películas casi similares. Pero muchas de las películas, según mi opinión, son muy románticas todavía. Tienen un lado así muy, muy bonito para que no se vea tan la cruda realidad. O sea, están muy maquilladas las historias o las películas. Pero yo considero que la historia suya sí puede ser muy buen documental, no tanto como película, sino como un buen documental para decir, como se dice, aguas, ¿no? Ni se atrevan. Ahí sí le doy la razón al presidente Joe Biden. No vengan. Sí, es Ahí sí que yo le es, doy sí, cuenta a nuestro presidente acá en Estados Unidos y se los sí, dijo. señor Se director, los tiene dicho, usted no toda la vengan, razón. no vengan, no vengan. El mismo presidente de los Estados Unidos se lo está diciendo. O la misma Sí, vicepresidenta, la Kamala Harris, también dice, no vengan. Hay otras Exactamente. alternativas. Puede ser que sean mucho más tardadas, pero hay otras alternativas. ¿Sí?
Yo inclusive gente que me contacta, he tenido aquí casos de escritores así como usted, que viven lejísimos y ya están desesperados por estar allá y han aprovechado llegar a Estados Unidos porque tienen una visa que se les dio en ese tiempo. Ya estando aquí como que ya la hice, pero hay otros que tienen que pasar la selva del Darién, que está entre Colombia y Panamá. Ahí es la muerte. Mm, Contagios, enfermedades que les pueden pegar, el estar frente a los elementos, que uno como gente de la ciudad o gente que a lo mejor en ciertas partes de provincia, en ciertos países, ahí está todo concentrado y puede ser que te dé cualquier cosa, te pique algo y no sales de ahí, no sales. Y eso nada más hablando de la naturaleza misma, ¿no? Pero todavía falta el problema de las personas que usted se enfrentó, con los que usted tuvo todas esas malas o pésimas o horribles experiencias. Esas personas no se les puede llamar humanos. Lo malo es que la humanidad, en cierta forma, está llena de muchas personas como esas, que yo las he conocido también, pero en cierta forma, creo que la fe mueve montañas, ¿no? Yo me imagino que sí, por ahí lo que usted clamó a Dios y ya echándole la bronca a él. ah, sí, Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En Romanos 8:31 lo dice muy clarito. ¿Ya? Y y en Mateo 7:7 dice, pide y se te concederá. Y usted está bien. eso, Dios la guardó, señor director. Dios la guardó para que ella dé su testimonio y sea un referente Y usted tiene dos para hijos, muchas personas. uno tiene dos hijos, llegó usted embarazada de este trayecto y conoció a un hombre que es ahora su esposo y tiene usted un hijo con él. Entonces sí. ahí está la recompensa. Sí. Ya, muy bien. Elena Díaz, ya no quiero hablar porque se pueden salir las de San Pedro. Ah, no, las lágrimas, perdón. ¿Cómo va? ¿Cómo dice ese dicho? Ya se me olvidó. Así, tal cual. Tal cual. Gracias, Nato. El tema es extenso, Ujú. es profundo, es lastimero. Eh, yo quisiera decirle, ojalá eh, ya empieza a dar los pasos para que esta experiencia tan cruda en su vida tenga un cauce, porque el compartirlo es el primer paso hacia la sanación. Segundo, ojalá y pudiera ser activista en este sentido en su propia comunidad, porque lo que se escribe, lo que se plasma, lleva el objetivo de que otras personas se enteren, que otras personas entren en conocimiento, que las otras personas crezcan a través de las experiencias de otras personas. Ojalá, ojalá y ella pueda dar este cauce a un activismo que empiece a despertar conciencia, porque lo que necesitamos en este momento es un renacer interno, que nos podamos ubicar nuevamente en el zapato de la humanidad, en los zapatos humanos, que nos importe el otro, porque hemos dejado de percibir al otro para centrarnos en nosotros mismos. Y cuando no se hace comunidad, estamos perdidos como sociedad. Entonces, yo nada más es lo que quería transmitir, porque también en muchos países centroamericanos como en México, ser activista es un riesgo de muerte también. Las madres buscadoras que se dedican a lo largo de todo el territorio mexicano a buscar a sus seres queridos están constantemente amenazadas. Lo digo aquí en este foro que tiene trascendencia a otras fronteras. Este drama que estamos viviendo nos expone
justamente a eso, a no tener derecho ni siquiera a recuperar y a buscar a los seres queridos, que a mí se me hace el extremo del sadismo y de la deshumanización. Así es que yo agradezco muchísimo esta oportunidad. Es un tema que me interesa muchísimo. Gracias por la oportunidad de estar aquí con Del. Gracias por hacerme del conocimiento de esta obra. Ojalá y se pudiera dar el siguiente paso hacia un documental. Me parece importante y nunca serán suficientes todos los esfuerzos que se puedan hacer en la difusión de este fenómeno, como de otros muchos que nos aquejan, pero este del fenómeno migratorio que alcanza hasta los recién nacidos, hasta criaturas de que empiezan a dar sus primeros pasos y que uno los ve bajo los rayos del sol y que los duermen y que les administran clorodiazepam en los trailers para que se duerman y que no den guerra. Todos esos aspectos que son tan ignorados en ocasiones cuando se les vende la idea a quienes deciden migrar y que lo ignoran, es el momento de despertarlos, de abrirles los ojos y ver a lo que van a exponer a sus hijos más pequeños. Don Armando, muchas gracias. No, al contrario, a usted. Gracias. Palabras Del, finales. Ujú. gracias. Palabras finales, Marisol. Invitarlos a nuestros queridos radioyentes, a nuestros queridos seguidores que se suman a esta linda quinta expoferia, esta quinta expo literaria, que compren el libro de nuestra querida Delmi Bolaños. Es un libro que les va a llegar al corazón y les va a dejar muchas enseñanzas. También decirle con la manito arriba, denle like al video, suscríbanse al canal de Nuestra América Online, compartan el video para que se haga viral y lleguen a miles de personas y sobre todo síganos en nuestra línea. Síganos, no dejen de seguirnos. Gracias. Muy bien, Delmi, quisiera que nos diera un mensaje o diera un mensaje a la humanidad en los tiempos tan difíciles como el que usted vivió y como los que otros migrantes que vienen desde muy lejos quieren llegar hasta acá, y a toda la humanidad por las situaciones y las condiciones tan terribles que estamos viviendo. Un mensaje suyo. Bueno, el mensaje sería, creo que personal. Si queremos cambiar el mundo, que nos preparemos nosotros primero, porque no puedes cambiar nada si no cambias tú. Depende cómo tú estés, así vas a ver alrededor tuyo, ¿verdad? Si estás negativo, si no tienes esperanza, si todo, por eso dice lo que tenemos en el corazón es lo que damos. Entonces creo que para cambiar a nuestro alrededor tenemos que cambiar primero nosotros, ser humanitarios, de ser más consciente del prójimo, sino el amor con nosotros mismos. Si nosotros aprendemos a amarnos, también vamos a ver con ojos de amor a la otra persona, con respeto, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando para mí al alrededor, que no hay amor, no hay amor hacia el prójimo, no hay respeto. Es nada más yo, el ego, el poderío, el poder hasta las cosas más pequeñas e insignificantes que no valen la pena y le hacen daño a las personas más vulnerables, ¿verdad? Igual tantos adultos con una pobreza espiritual, con una pobreza de información, enriquecidos de tanto odio, de una niñez fregada, de una niñez jodida que traen ahí sin poder recuperarla. Y eso se va transmitiendo de generación en generación, incluso a las personas que lo rodean. Por eso es que hay tantas familias donde los abusos sexuales de las niñas, de los niños, son especialmente de los familiares. Es lamentable y vergonzoso de toda esta situación, ¿verdad? Y lo veo hasta en mi propia
en mis propios parientes, parientes de sangre, donde el padre tiene ese dominio de sus hijas hembras, porque por la crianza, porque le costó sacarlas adelante, según, y que él es dueño de la virginidad de sus hijas. Eso se está viendo, creo que en todos lados. Yo lo vi cerca, en lo que es, como le platico a mis parientes, y se está viendo alrededor del mundo. Es un lamentable, es vergonzoso. eh, lo único que puedo decir es pedirle la bendición de Dios, acercarse a Dios, que el amor de Dios lo puede todo, lo soporta todo, y eso nos hará ver con diferentes ojos a las demás personas, con amor, con respeto, con más humanidad, con ese deseo de servirlos, no de hacerle daño. Creo que si Dios está con nosotros, como dice usted, ¿quién contra nosotros? Porque ahora si ya estoy ya no estoy peleada con Dios, ahora voy de la mano de Él. Muy bien. Con esto ya cerramos, ¿no? Ya no nos queda otra. Muchas gracias. Soy Armando García, director de Radio Nuestra América en Estados Unidos y también de la Agencia Mundial de Prensa acá en este país. Les doy las gracias por haber escuchado a Delmi, por haber escuchado los comentarios de Marisol Paredes y de la señora Díaz. Y en cierta forma, pues sigan sintonizando Radio Nuestra América en las siguientes entrevistas dentro de la Quinta Expo Literaria. Y quienes quieran, que son escritores y quienes quieran registrarse en la siguiente Expo Literaria, apúrense porque se están acabando los lugares. Todavía ni es octubre, ni todavía ni es septiembre y ya estamos casi a la mitad de cupo lleno. Ya no es como la obra de teatro que hicimos, cupo limitado. No, Muy limitado. Sí, señor dígame. director, ya quedan poquísimas, ya se está completando el total. Bueno. Poquísimas, poquísimas, sí, Pero de así es. todos modos, los que quisieran participar en la quinta en otra expo, pues hasta el año que entra, pero de una vez Es, empezar a apartar los lugares, claro que sí, a reservarlos ya. a reservarlos ya. Delmi, un placer, un abrazo virtual de los Estados Unidos, que Dios la siga bendiciendo y continúe contándonos historias. Y ahora, el segundo libro puede ser la historia ya dentro del territorio estadounidense. Exactamente. A Muchísimas ver gracias. si él sigue con el sueño americano o ya descansa. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.